Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Marcos en el capítulo 7, versículos 24 al 37, y dice así. Después Jesús partió de allí y fue a la región de Tiro. Entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera, pero no pudo permanecer oculto. Enseguida, una mujer cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro, oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies. Esta mujer, que era pagana y de origen sirofenicio, le pidió que expulsara de su hija al demonio. Y Jesús respondió: deja que antes se sacien los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Pero ella le respondió: es verdad, Señor, pero los cachorros debajo de la mesa comen las migajas que dejan caer los hijos. Entonces Jesús, sorprendido, le dijo: a causa de lo que has dicho, puedes irte. El demonio ha salido de tu hija. Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama y liberada de su mal. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y, llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos y se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie, pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban. Y en el colmo de la admiración decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús va desde su zona natal, Galilea, hacia las regiones aledañas, en donde ya no hay tantos judíos, sino que más personas de otras tradiciones religiosas, griegos, grecorromanos, sirofenicios como esta mujer, ¿no? Ciertamente, todo esto hacía que la predicación fuese más complicada. ¿Por qué? Porque el lenguaje cambia. Si yo tengo que predicarle el Evangelio a alguien de Noruega, seguramente va a ser mucho más sencillo porque esta persona ya va a haber escuchado del cristianismo, ya conoce las iglesias, podrá creer o no, podrá haber tenido problemas o no, sus historias, etc. Pero sabe lo que estamos hablando. Si yo predico esto mismo en un pueblito del campo de China, hay una posibilidad de que esa persona jamás haya escuchado de Cristo. Y que todo lo que uno le diga sea chino mandarín, diríamos acá, pero no, todo lo contrario. Sería como chileno para un chino. Entonces, no se entiende el mismo lenguaje. Por eso, cuando una persona de otra tradición religiosa reconoce a Jesús en primer lugar y en segundo lugar cree en Él, cree en su palabra, produce sorpresa, y no solo sorpresa, sino también un poquito de resquemor. Es como
Si tú y yo no tenemos nada que ver, ¿cómo es que llegas a preguntarme algo sobre fe o llegas a creer en mí o en mi palabra? Recordemos que en este entonces no se podía mantener relaciones con personas de otras religiones. No se hacía. ¿Por qué? Porque era peligroso. Es tan peligroso como es hoy. ¿Por qué? Porque uno puede, no sé, pues si es que la pareja es de una religión distinta, lo más probable es que los hijos puedan ser de esa religión, ¿no? Y así uno va perdiendo la tradición religiosa, la creencia. Entonces, siempre se estila, ojalá que se casen los mismos con los mismos, po, para que no haya problema. Claro, cuando uno es minoría es más difícil, pero ya sabemos acá, por ejemplo, con la confesión cristiana reinante en Chile, que siempre han puesto problemas, ¿no es cierto?, para que se case, por ejemplo, un católico con un protestante, e incluso cosas bastante vergonzosas a lo largo de la historia. Pero es por la misma razón. Imagínense con algo que son distintas religiones, ¿no? ¿No se pondrían nerviosos ustedes si uno de sus hijos se casa con alguien hindú? Realmente hindú, así que crea en 80.000 dioses, con tradiciones extrañas, y que para nosotros son literalmente algo realmente incomprensible, que todavía crea en la línea de castas, por ejemplo, para dividir la sociedad. Es una cosa que ni siquiera nos entra en la cabeza. Pues así Jesús tiene este encuentro con esta mujer sirofenicia, que ciertamente no es judía ni cercana, de hecho nos dice que es pagana el texto, lo cual debemos entenderlo como que es una persona de origen griego o de religión griega. Pide una sanación, como una mujer, como una madre cualquiera, hace lo que sea por su hija que está enferma. Y la respuesta de Jesús, que ha dado para libros enteros porque es un poco violenta, porque le dice que no. Y no solamente le dice que no, sino que le dice que tiene que esperar. Porque primero van los judíos, después el resto del mundo. Entonces, con esto de que primero se sacien los hijos, lo que está diciendo Jesús es, primero tenemos que predicarle a todos los judíos que haya en el universo y luego, si es que nos queda tiempo, los vengo a buscar a ustedes. Y los trata de que no hay que tirarle el pan a los cachorros, no a los animales. Ellos son los animales. Dice perritos, está bien, es medianamente cariñoso, pero no podemos olvidar que los perros en la época de Israel era como para nosotros un guarén. No era el animal doméstico que significa hoy el mejor amigo del hombre, no, el perro era una peste. Entonces, no es como que la gente tenía su perrito en la casa como nosotros. No, el perro era como un ratón, un animal sucio que se reproducía en cualquier parte, que comía basura. Entonces la respuesta de Jesús no es para nada cariñosa. Pero ¿qué hace esta mujer inteligente, no? Ella está pensando en su hija, está también creyendo en que Jesús sí puede hacerlo. Y por eso le dice, bueno, di lo que quieras, me da lo mismo. Pero nosotros, los que no nacimos como hijos de Abraham y del pueblo de Israel, comemos de lo que cae al suelo. Y si tengo que tirarme al suelo a recoger la salvación, entonces me tiro al suelo y la chupo con la lengua. No me es problema. Claro, algunos podrán recibirla en el templo, ¿no es cierto? Yo no necesito ir al templo, yo tengo fe y si tú me tiras la fe al suelo, yo la recojo en el suelo. No tengo miedo ni tengo orgullo. Y eso, para Jesús, fue una apertura. ¿Por qué? Porque hay un cambio ahora en cuanto a la estrategia de misión. Y Jesús entiende que esto ya no es solo para los elegidos ni nada por el estilo, sino que es para todos por igual. ¿Por qué? Porque da lo mismo si eres hijo de alguien, si eres judío, si eres alemán, si eres chileno, no importa. Lo importante es que creas en la palabra
y que todos pueden creer. ¿Por qué? Porque antes se pensaba que solo los que eran hijos de Abraham, solo los judíos podían creer, el resto no podía creer, ya estaba perdido. Así es como el Evangelio se esparce hacia el mundo. Y, por sobre todo, sucede este milagro de que ya no es algo segregador. Ya no hay discriminación entre a quién le predico y a quién no, sino a todos. Porque todos pueden creer y a todos les hace bien. Eso es lo importante. A causa de lo que has dicho, puede decirte, a causa de lo que has predicado, le dice Jesús, ¿no? De lo que salió de tus labios, de tu confesión de fe. Claro, ella no hace una confesión como la de Pedro, en donde le dice, claro, tú eres el Hijo de Dios viviente, el Cristo. No, no es una cosa tan teológica, sino que es una fe de la profundidad del corazón, en donde la mujer puede humillarse y no necesita demostrar nada, porque cree que Jesús es el único que puede no solamente salvar a su hija, sino también a ella. Así, su hija se sana de su enfermedad. Es por eso que luego automáticamente Jesús aparece en la Decápolis, otro espacio de personas, habitantes griegos. Decápolis, ¿no? Es una palabra griega. Y le presentan a un sordomudo, que no es casual. Claro, habían sordomudos y hay a lo largo de toda la historia, pero justo estamos hablando de las dificultades que tenemos para predicar la palabra a los que son distintos, a los que no venían de antes, a los que quizás no confiamos tanto. ¿O acaso no nos pasa que a veces cuando viene alguien nuevo a la iglesia y no ha tenido los 80 años que tiene uno, nos ponemos medio nerviosos? Porque no vaya a tener muchas ideas, no vaya a cambiar muchas cosas, ¿no? No nos vaya a cambiar las tradiciones. O cuando vienen con algunas tradiciones más carismáticas, por ejemplo, ahí empezamos a tiritar, po. Claro, porque es tan distinto a nuestra tradición que incluso hasta nos da miedo. O cuando vienen con mucho juicio, ¿no? Es que la palabra dice, con las citas de memoria y todo eso, ahí automáticamente empezamos a sentir unos tiritones. Claro, ¿por qué? Porque nos da miedo. Porque sabemos también desde la historia de la iglesia lo que producen los radicalismos religiosos. Es por eso. Entonces, es lógico que haya entre todos los cristianos del mundo ciertos resquemores con respecto a la fe del otro. Porque ya está más que comprobado que existen problemas, hay guerras por estas cosas, ¿no? Ya vimos y ya sabemos cómo terminó el proceso de la Reforma con Lutero. Claro, uno estudia la Reforma hasta que Lutero puso las 95 tesis y es todo maravilloso y todo el mundo se hizo luterano, sí, súper bueno. Y después de la guerra de los 30 años no habla nadie. Guerra en donde muere el 60% de la población de Europa. Un asesinato en masa desde los católicos que suben a Alemania a matar a los luteranos. De eso no habla nadie. No hay película, no hay nada. 30 años de asesinato en masa, de traiciones. Nadie sabe. Sabemos lo lindo nomás de la Reforma, ¿no? Entonces tenemos estas cosas dentro de la iglesia, dentro de la historia del cristianismo, en donde hemos cometido errores radicales, ¿no? Y solo por pensar distinto, por hablar distinto, por creer distinto, se ha quemado a personas por eso. Es por eso que esta sanación del sordomudo específicamente tiene que hablarnos mucho más allá de lo que realmente podemos creer como un simple milagro. ¿Por qué? Porque somos ese sordomudo. Porque somos sordos para escuchar la palabra y que pase primero por el sedazo de nuestra tradición, de nuestro aprendizaje, de lo que nos ha sido enseñado. Y también somos mudos muchas veces para predicarla en todos los lugares y a todas las personas. ¿Por qué? Porque discriminamos. En el sentido exacto de la palabra, discriminar significa elegir. La palabra, etimológicamente hablando, es simplemente una palabra del lenguaje español que significa elegir. Uno discrimina entre una silla y otra. No siempre es segregación.
que eso es cuando uno separa a alguien por lo que es. Discriminamos. ¿De qué escuchamos? ¿De a quién le predicamos? ¿No les ha pasado que a veces queremos hablar de Dios a alguien y nuestra mente nos dice, ¿para qué si igual no va a entender? ¿O para qué si igual no va a creer? ¿O para qué si ya se lo he dicho y no pasa nada? ¿No? Tenemos como esta autojustificación constante. ¿Por qué? Porque nos da miedo el rechazo, nos da miedo la vergüenza, nos da miedo que la persona no crea. Y claro, algunos de nosotros somos sordos, otros somos mudos. Y Jesús viene a sanar eso. ¿Y cómo lo hace? De una forma hasta incluso chistosa, ¿no? Le mete los dedos en la oreja, ¿no? Claro, un gesto que ciertamente podríamos pensar que es para destapar la oreja, ¿no? Le saca el tapón. Ya sabemos por los otorrinos laringólogos que eso es lo peor que uno puede hacer para destapar una oreja porque se tapa más, pero supongamos que en esa época no lo sabían. Pero como gesto, tenemos que imaginarnos que Jesús como que le cruza las orejas, ¿eh? Como si fuera un dibujo animado, que lo mete por acá y le sale el dedo por aquí, ¿no? Así le limpia el espacio. Y después viene algo que si Jesús lo hiciera hoy en día estaría preso. Se moja la mano con su propia lengua y con su saliva hidrata la lengua del sordomudo. Ni a la pareja le hacemos eso. Imagínense en esa época en donde la gente en general no se tocaba. Debe haber sido algo realmente chocante. Es como una locura. Casi como si le hubiera tocado el poto, a ese nivel. Disculpen que lo diga así, pero tenemos que imaginarnos como algo que produce un shock. O sea, está compartiendo su saliva. Y así sucede el milagro, ¿no? Una vez que Jesús hace la transformación de aquello que no funcionaba hacia la utilidad. Es decir, la sordera ya no va más porque ahora podemos escuchar, pero no podemos escuchar cualquier cosa, no, es para escuchar la palabra de Dios. Las migajas que caen sobre la mesa son la palabra de Dios, no se refiere a pan, se refiere a cuando uno puede escuchar la palabra de Dios y recoger la palabra de Dios de cualquier parte. Por eso uno tiene que hablar siempre de Dios, porque siempre hay alguien que escucha. Aunque sea quizás no el que le estamos hablando, pero el de al lado sí puede escuchar. Y a la larga así vamos compartiendo nuestra fe y lo que somos desde la fe. Por eso Jesús le dice, ábrete. Ábrete, ábrete a la persona. No le dice ábrete al oído, no le dice ábrete a la lengua. No, ábrete tú. Tú ábrete, ábrete como persona, ábrete a la fe, ábrete a la palabra, ábrete a transformar tu vida, ábrete a hacer lo que hay que hacer, ábrete para que así quites el miedo que hay en ti, ábrete con valentía, ábrete. No te cierres porque si te cierras, dejas de ver, dejas de escuchar, dejas de entender y pierdes la oportunidad de hacer misión. Y claro, puede que a veces no funcione, pero eso ya es tarea de Dios, el poner la fe en los corazones. Nosotros tenemos que predicar. Por eso la apertura, el ábrete, va directamente hacia nosotros. Para que no nos cerremos, no nos pongamos el chaleco antibalas de que no nos puede pasar nada o que no nos vayan a discriminar o decir algo malo, sino todo lo contrario. Si predicamos la palabra con amor, entonces podemos abrirnos. El problema es cuando la predicamos con juicio, cuando vamos hacia el otro a decirle cómo tiene que vivir. La palabra no está para eso. Tenemos que invitarlo a creer. La persona sabrá cómo vivir después. No podemos aquí controlar las vidas y tradiciones de las personas. El problema es cuando usamos la Biblia, cuando usamos la palabra de Dios para controlar la vida del otro, la sexualidad del otro, lo que come el otro, con quién se junta el otro, cómo se viste. Y no está para eso, pues.
Si hablamos de Dios, es para buscar salvación. Y nadie se salva por tener más o menos tatuajes, por vestirse de una forma o por casarse 3 veces. Aunque en la historia de la iglesia nos han dicho que sí. Y siempre le buscamos la vuelta, siempre le buscamos alguna razón para que la gente sienta miedo de su salvación por algo que hace, dice o cómo se viste. Y no, pues. Si esto es una invitación a apertura, a abrirse, ábrete a que Dios haga la obra, que no depende de ti, no depende de Dios. Tú tienes que hacerla para que así Dios también la haga a través tuyo. Pero si no perdemos el miedo, si no nos abrimos, entonces no vamos a hacer la diferencia y vamos a ser sordomudos, porque no estamos escuchando la palabra y no la estamos predicando. Y ese es el milagro. Claro, Jesús pide que se queden callados, que no le cuenten a nadie. Quiere pasar desapercibido, tampoco le funciona, porque cuando la palabra está presente, entonces siempre pasa algo. Cada vez que Jesús quiere estar oculto, lo encuentran, porque se refiere a la palabra. Cada vez que quiere estar solo, lo encuentran. ¿Por qué? Porque la palabra nunca está sola. Cada vez que quiere que no se diga nada, se dice todo. Porque la palabra no puede estar contenida. Porque por la palabra es la salvación. Y es así como en el colmo de la admiración nosotros también podemos decir, todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos, nos hace oír a nosotros y nos hace hablar a nosotros. Y sabemos que así es. Por eso, queridos míos, no tenemos que tirarle migajas de palabra a nadie en el suelo. Pero sí debemos tener muy en cuenta de que hay personas que el único lugar donde van a encontrar la palabra de Dios es ahí en el suelo. Y debemos estar ahí nosotros para levantarlos, para dar dignidad y enseñar la palabra de Dios desde el amor. La palabra de Dios desde la apertura. La palabra de Dios desde la inclusión. La palabra de Dios que no segrega, sino que es una invitación hacia la apertura total de todos nosotros, hacia la transformación en Dios y sobre todo hacia una acción continua de escuchar, de hablar y también de sentir a Dios en nuestras vidas. Que así sea en vuestra propia experiencia de fe y que sea Dios quien ilumine nuestros caminos, nuestros labios y lo que podamos escuchar de Él. Amén.